Hola Antonio, mira que para responderte a tu pregunta he preferido responderte así con el vídeo, ¿no? Me parece una forma más amena, más directa de expresarme. Bueno, el tema es que tú me preguntabas de por qué en mi iglesia nosotros no creemos en el infierno, no enseñamos eso del infierno, ¿no? Dado que según tú, bueno, y que es verdad, pues Jesucristo habla del infierno en fin, y defiende esa idea, ¿no? Del infierno, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? De entrada te diré que el tema del que nosotros hablamos el otro día en la reunión no fue el infierno, nosotros hablábamos del destino final de los impíos, porque ese es el tema, el destino final de los pecadores. Y es verdad que Jesucristo habla del infierno, por supuesto que sí, pero también Jesucristo utiliza otros términos. El infierno no es el único término que Cristo utiliza, sino que utiliza otros términos también. Incluso los demás apóstoles, los escritores de la Biblia, definen el destino final o describen el destino final de los impíos de muchas y diversas formas, utilizando términos diferentes, expresiones diferentes. Por ejemplo, perdición, condenación, perecerán, morirán, tinieblas, oscuridad. Hay otras versiones de la Biblia que utilizan términos como serán destruidos, irán a la ruina. O sea, hay diversos términos. Entonces, ¿qué pasa? Como tú comprenderás, la verdad no puede estar en una parte. La verdad está en la suma del todo. En la suma del todo está la verdad. Por lo tanto, tú tienes que coger todos los términos, o sea, todos los pasajes de la Biblia donde se habla del tema, todos los términos, todas las expresiones, y buscar el denominador común de todas ellas. Porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces tienes que buscar el denominador común de todas ellas. Para mí ese denominador común es la muerte. El destino final de los impíos será la muerte. ¿Por qué? Porque primero, es el término más utilizado en toda la Biblia. El término más utilizado. Segundo, porque es el término que mantiene, digamos, la misma línea. En esa realidad, la línea que empieza en el Génesis y acaba en el Apocalipsis. Y en tercer lugar, porque es el término que más y mejor se complementa con el resto. Con el resto de los términos que se usan, es el que mejor encaja, a fin de que todos los términos, digamos, armonicen, se unifiquen y se entiendan y se complementen, combinen el uno con el otro. Y te voy a poner, para esto último, te voy a poner un par de ejemplos, porque yo creo que son bastante significativos, ¿no? Para que vea que yo no hablo, digamos, por razonamiento personal, sino que me baso en estudios bíblicos, en estudios que he realizado en las Escrituras. Te voy a poner, por ejemplo, quiero que vayamos a Judas. Si tienes tú la Biblia a mano, mientras que ves el vídeo y eso, lo puedes ir mirando. Si te vas a Judas, fíjate cómo Judas describe algo tan importante como presentar el mensaje de salvación, ¿no? Dice Judas en el versículo 22-23, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Habla como de un rescatar del fuego, que es el plan de salvación consiste, o logra, arrebatar a la persona del fuego. Eso mismo, fíjate cómo te lo describe el apóstol Santiago, capítulo 5, en su carta, capítulo 5, versículo 20. Fíjate lo que dice. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Qué curioso. Lo que para Judas es rescatar del fuego, para Santiago es salvar de la muerte un alma, salvar de la muerte una persona, un ser humano, un pecador. Según estos dos textos, o la muerte es ir al fuego, o ir al fuego es la muerte, es morir. Eso está clarito. ¿Cómo combinamos estos dos términos, estas dos expresiones? O el fuego es la muerte, o la muerte es el fuego.
¿Y cómo respondemos o cómo resolvemos esa disyuntiva? Vamos a Apocalipsis. Si nos vamos al Apocalipsis, al final, capítulo 20, fíjate por ejemplo lo que dice. Capítulo 20, versículo 14-15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lago de fuego es muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde van a ir los impíos? Al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda. Yo creo que está claro. Si nos vamos al capítulo 21, versículo 8, lo mismo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Yo creo que está más claro que el agua. Otro ejemplo que te voy a poner. Si nos vamos, por ejemplo, a segunda de Corintios, la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 14 al 16, fíjate lo que dice. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, que somos olor de muerte para muerte a los que se pierden. Por lo tanto, según este pasaje, los que se pierden se van a morir. La perdición significa morir. Perderse significa olor de muerte para muerte. Está claro, ¿no? Perderse es morir. Te voy a poner otro ejemplo. Si nos vamos a la carta que Pablo escribe a los romanos, fíjate lo que pone aquí. En el capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está claro, ¿no? Por el pecado, la muerte. Sigues leyendo, pero vamos, para ir un poco rápido, vamos al versículo 17. Pues si por la transgresión, por el pecado de uno solo, reinó la muerte, sigues leyendo, y llegas al versículo 18, en la misma frase. Dice, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Por la transgresión, por el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres. Está equiparando, poniendo en paralelo, condenación y muerte. ¿Qué significa esto? Que la condenación es la muerte. Que los impíos están condenados a muerte. Que nosotros, con el pecado de Adán, lo que hicimos es heredar la condenación a muerte. Yo creo que está claro, ¿no? Más claro que así es agua, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Ya que tú me hablabas en tu pregunta sobre el fuego eterno, te voy a poner otro ejemplo. Si tú te vas, por ejemplo, volvemos a Judas, fíjate cómo Judas describe un acontecimiento. Con eso lo que te quiero hacer ver que muchas veces son términos, son expresiones que se utilizan en la Escritura, pero hay que ver cómo combinan entre sí. Fíjate, por ejemplo, Judas, capítulo 1, versículo 7, un acontecimiento como lo describe. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, quédate con esta frase, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo describe el acontecimiento Judas? Fue castigada con fuego eterno. Castigo y fuego eterno. Bueno, pues eso mismo te vas a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, fíjate lo que dice. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Vuelvo a utilizar el término que las puso de ejemplo. O sea, está narrando el mismo acontecimiento. Judas habla de fuego eterno y Pedro dice que fueron reducidas a ceniza. Obviamente no se contradice la Biblia, son expresiones, formas distintas de expresar una misma realidad. ¿Qué realidad? Que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. No hay más.
Por si no te quedó claro, te vas al capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, y ahí es donde se explica todavía mejor. Lucas, capítulo 17, versículo 28, está hablando de los acontecimientos del fin del mundo, ¿no? Capítulo 17, versículo 28, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Los destruyó a todos. Es decir, la destrucción de Sodoma y Gomorra, esa es la realidad. Pedro lo describe de una manera, Lucas de otra, Judas de otra. Pero al final tú combinas los textos, no se contradicen. ¿Qué realidad hay detrás? Que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. El fuego de Sodoma y Gomorra ya se apagó, no está ardiendo todavía. En fin, yo con esto creo que de momento te he explicado lo que yo más o menos quería decirte. Y bueno, si hay más preguntas, pues aquí estoy y te las seguiré respondiendo sin ningún problema. Bueno, pues que te vaya bien y hasta otra.